Esto pasó hace 5 años. Tenía 32 años y había decidido mudarme a una zona rural. Quería tranquilidad después de vivir en la ciudad. Trabajaba como ingeniero de tráfico y mis turnos eran nocturnos. Cada noche regresaba a casa por una carretera solitaria rodeada de altos árboles. Al principio disfrutaba esa paz, pero todo cambió en mi cuarto viaje. Era una noche oscura. A medida que avanzaba, vi un movimiento entre los árboles. Pensé que era un ciervo, pero algo en mi interior me decía que no era un animal común. Sentí que algo me observaba. En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Me dije que estaba cansado, que era solo mi mente jugando trucos, pero esa sensación no me dejaba. La semana siguiente volví a experimentar lo mismo. Ruidos extraños alrededor del coche, ramas quebrándose, un susurro en el viento. Cada vez que pasaba sentía como si algo se moviera a mi lado. Miraba por el espejo, pero todo lo que veía eran sombras. Pensé que tal vez estaba agotado por las largas horas de trabajo. Sin embargo, la inquietud aumentaba con cada viaje. Un par de noches más tarde escuché un crujido. Sonaba como si alguien hubiera pisado una rama. Mi corazón comenzó a latir rápido. Miré hacia atrás, pero estaba todo en calma. Sin embargo, una voz dentro de mí gritaba que no estaba solo. Ya no sabía si estaba imaginando cosas o si realmente había algo allí. Empecé a observar más de cerca a medida que conducía, intentando encontrar respuestas en la oscuridad. A veces veía luces brillantes a lo lejos, pero desaparecían antes de que pudiera alcanzarlas. Una noche vi una figura, un contorno que se movía rápidamente entre los árboles. Me detuve, temblando, intentando enfocarme. Pero solo encontré negrura y silencio. Cada vez que pasaba, la sensación de frío se intensificaba. Mi respiración se volvía más pesada. Los árboles parecían más amenazantes y parecía que estaban vivos, mirando. Sentía que me estaban esperando. El miedo se apoderaba de mí, pero no podía dejar de conducir por esa ruta. Algo me lo impedía. Y luego llegó la noche que jamás olvidaré. Vi algo a unos metros del asfalto. Era una sombra oscura, claramente visible. Me quedé paralizado. Intenté gritar, pero no pude. Esa sombra, con una forma indefinida, estaba ahí, justo frente a mí. Al momento siguiente, aceleré y giré el volante, tratando de salir de allí. Cuando llegué a casa, el pánico seguía presente en mí. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Desde entonces he evitado esa carretera. A veces dejo que la curiosidad me asalte, pero siempre recuerdo esa sombra, esa extraña presencia. Algo me dice que aún espera entre los árboles, y quizás algún día me encuentre de nuevo. Capítulo 2. Pasaron días desde aquella noche que me heló la sangre. Intenté seguir con mi vida, concentrándome en el trabajo durante el día y evitando salir de noche. Sin embargo, esa sombra seguía acechando mis pensamientos. Cada vez que oía crujir una rama o el viento susurrar, me sentía como un niño asustado en la oscuridad, sin poder cerrar los ojos. Una tarde decidí visitar a un amigo que vivía un poco más lejos. Pensé que un cambio de aires podría ayudarme a dejar atrás mis miedos. Tomé la ruta habitual, una carretera diferente, iluminada y familiar. Al principio todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, la oscuridad comenzó a caer sobre el camino. Sentí esa misma incomodidad que había sentido en mis viajes nocturnos, como si la noche me estuviera llamando de nuevo. Mientras conducía, vi algo fugaz entre los árboles. Pegué un salto en el asiento, mi corazón se aceleró. Me detuve en seco. Esperé, conteniendo la respiración. Observé atentamente, pero nada. El silencio se hizo pesado, incluso los sonidos del motor parecían amortiguarse en la inquietante calma. Volví a mirar hacia el camino, convencido de que mi mente me estaba jugando otra broma, pero esa sensación de ser observado era innegable. Al llegar a casa de mi amigo, intenté hablar sobre la experiencia, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No quería parecer un loco.
En su rostro vi una mezcla de preocupación y curiosidad, pero cambié de tema. Era más fácil hablar de la vida cotidiana que de lo que realmente me atormentaba. Pasé la noche con él, pero incluso en su compañía, la sombra seguía presente en mi mente. No podía escapar de la idea de que algo había cambiado dentro de mí desde que había visto aquello. Era como si la sombra hubiera dejado una huella. Esa noche, al intentar dormir, me desperté al escuchar un leve murmullo, como un susurro que se arrastraba nuevamente desde el exterior. Al día siguiente, decidí ir al pueblo cercano. Quería conversar con los lugareños para saber si sabían algo sobre ese camino y lo que podría haber acechado en la oscuridad. Hablé con el dueño de la tienda de comestibles, un hombre de cara arrugada que parecía conocer todos los chismes del área. Le conté sobre mi experiencia, sintiéndome un poco tonto mientras lo hacía. El hombre me miró fijamente y se inclinó un poco hacia mí. Había una seriedad en su voz. «No eres el primero en hablar de cosas raras en esa carretera», dijo. «Algunos dicen que por allí ocurren cosas. Personas han desaparecido. Otros han visto sombras, como tú». Mi corazón se detuvo. ¿Desaparecido? ¿Por qué nadie habla de esto?, pregunté, sorprendido por la revelación. Lo hacen, pero no se queda en la conversación. Las personas prefieren olvidar, respondió, mientras miraba hacia la ventana, como si temiera que algo estuviera escuchando. Su mirada intensa me provocó un escalofrío. Estaba claro que algo siniestro habitaba esa carretera. La idea me llenó de un nuevo terror, pero una parte de mí también sentía una profunda curiosidad. ¿Qué había detrás de esos rumores? Entonces decidí informarme más. Salí de la tienda con una sensación de inquietud, pero determinado. Las piezas, los rompecabezas comenzaban a encajar, y aunque el miedo seguía acechando, me di cuenta de que no podía simplemente dejar las cosas como estaban. Tenía que descubrir la verdad. Mientras conducía de regreso a casa, mis pensamientos giraban en torno a las palabras del hombre. Algo me decía que pronto volvería a cruzar esa carretera, pero esta vez no solo sería un viaje, sería la búsqueda de respuestas que necesitaba. Y cuando la oscuridad envolvía el camino, sentí una mezcla de miedo y emoción. Tal vez, en algún lugar, entre esos árboles, la sombra aún esperaba. Capítulo 3. No pasaron ni 2 días antes de que decidiera volver a la carretera. Había algo en mi interior que no podía ignorar, una tirante que me empujaba hacia el misterio. Esa oscuridad llamando, como una voz que me susurraba al oído, prometiendo respuestas. Lo sabía, pero estaba asustado a la vez. Era la misma carretera, las mismas sombras, pero debía enfrentar mis temores. Salí después de la cena, convencido de que la noche era el momento ideal para buscar lo que tanto me inquietaba. El cielo estaba despejado, pero la luna apenas iluminaba el camino. Encendí las luces del auto, y aunque el motor ronroneaba, el sonido del silencio era ensordecedor. Al girar en la esquina que daba inicio a la oscura carretera, el aire se volvió más frío y el ambiente se tornó tenso. Cada kilómetro que recorría era un recordatorio de mi miedo, de lo que había vivido. Pasé por la zona donde creí ver aquella sombra, y mi corazón latía con fuerza. En ese punto decidí detenerme. Era necesario, la curiosidad me llevaba, y la razón se desvanecía. Apagué el motor y abrí la puerta. El sonido de los grillos llenó el aire, y por un instante todo parecía normal. Caminé unos pasos, los árboles se erguían como siluetas amenazadoras. Pero a medida que me aventuré más profundamente, la sensación de ser observado se intensificó. Me estremecí, y el murmullo del viento me hizo dudar. De repente, un ruido a mi izquierda. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Inspiré profundamente, tratando de calmarme. Al dar un paso más, el frío se intensificó. Miré hacia mi auto. Las luces estaban encendidas, pero la oscuridad parecía consumirme. ¿Realmente estaba solo? Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando lo vi. Una figura borrosa entre los árboles, estática y en silencio. Mi respiración se detuvo. Era como si la sombra cobrara vida.
No podía distinguir forma o rasgos, pero sabía que no era producto de mi mente. Era real. «Hola», grité, a pesar de que mi voz temblaba. No obtuve respuesta. La figura se quedó ahí, inmutable, observándome. Sentí la urgencia de escapar, de volver a mi auto, pero las piernas no respondían. Me sentí atrapado, encadenado entre la razón y el terror. Mientras luchaba por moverme, escuché un murmullo, suave y casi imperceptible, atravesando el aire. Las palabras no eran claras, pero podría jurar que llamaron mi nombre. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz resonando débil frente a la presencia. «¿Por qué estás aquí?». Entonces, todo a mi alrededor se oscureció. Las luces del auto parpadearon y el silencio se volvió abrumador. Grité, pero el sonido se desvaneció en el vacío. Esa sombra, esa figura entre los árboles, parecía crecer. No era solo una sombra, sentía que era algo más, profundo, algo que había estado esperando. El aire se volvió pesado y sentí una presión en el pecho. Era como si estuviera a punto de ser absorbido por la oscuridad. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Giré sobre mis talones y corrí hacia mi auto. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el murmullo se intensificó y la figura comenzó a avanzar. Corrí sin mirar atrás, lanzándome al interior. Arranqué el motor y me alejé de aquel lugar. La carretera se expandía ante mí, pero el eco de ese susurro seguía sonando en mi mente. Había cruzado una línea. No solo era un viaje nocturno más, había despertado algo que no comprendía. Preguntas retumbaban en mi cabeza mientras aceleraba. No podía ignorar lo que había visto. Me prometí que no descansaría hasta descubrir la verdad. Y aunque atendía el eco de mis miedos, una cosa era clara. La sombra ya no solo me observaba. Ahora también había comenzado a acariciar las sombras de mi mente. Capítulo 4. Conducía a toda velocidad por la carretera, el motor rugiendo bajo el peso de mis pensamientos. Las luces del auto cortaban la oscuridad, pero mi mente estaba envuelta en una neblina densa de dudas. Nunca antes había sentido algo así, como si cada destino anterior ahora estuviera cargado de significado. La sombra que había visto no era solo un recuerdo inquietante, era una presencia real. No podía evitar imaginar lo que podría hacerme. Después de un rato, decidí que necesitaba hablar con alguien sobre esto. Mi amigo Lucas siempre había sido el pragmático, el que pensaba con claridad. Quizás podría ayudarme a desentrañar el misterio. Llamé desde el auto, la luz de la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz sonando somnolienta. «Necesito verte, es sobre la carretera», contesté. Mi voz temblaba un poco, no podía darme el lujo de sonar débil. «La carretera de la que siempre hablas, ¿qué hay de nuevo?». Fue diferente esta vez. Vi algo. No sé qué era, pero sé que no era un juego de mi imaginación. La idea de exponer mis temores lo hacía sonar más loco de lo que ya me sentía. «Está bien, ven a mi casa», dijo, después de un breve silencio. «Hablaremos». Cuando llegué, la noche había avanzado. La casa de Lucas estaba iluminada y su figura se recortaba en la puerta. Lo seguí al interior, donde la luz cálida me envolvió, pero el calor del hogar no podía disipar el frío que sentía en mi pecho. Nos sentamos en la sala y empecé a relatarle lo sucedido. Era como si alguien estuviera ahí, observándome. Le dije, y mientras hablaba, la figura cada vez más definida volvía a encarnarse en mi mente. Había algo inquietante, como si estuviera esperando que hiciera algo. «Tal vez solo fue tu mente jugando contigo», sugirió Lucas, pero su tono sonaba un poco más serio. «¿Has pensado que podrías estar sobreanalizando todo? A veces, el estrés y la ansiedad provocan estas visiones». «No es eso, Lucas. No era una alucinación. Era real», insistí, pero luchaba internamente con la idea de que tenía que demostrar esto. Después de un rato de hablar, Lucas hizo una pausa, mirándome con esa expresión de seriedad que conocía bien. «Si realmente crees que algo extraño está sucediendo, deberías investigar más. Quizás hay un lugar, o más historias sobre esta carretera». La idea resonó en mí. ¿Y si había más personas que habían experimentado algo similar? Quizás no estaba solo en esto.
Podría ser más que una sombra, podría ser un fenómeno. Agradecí a Lucas por escucharme, y tras un par de cervezas y mucha conversación, decidí que debía volver a la carretera al amanecer. El sueño llegó rápido, pero mi mente estaba inquieta. No pude evitar soñar con la sombra, con su frío abrazo y el murmullo que me llamaba. Al despertar, el sol brillaba, pero la inquietud seguía ahí. Comí un par de tostadas rápidamente y partí de la casa de Lucas, con el corazón acelerado por el interés y el miedo. Regresé a la carretera, el destino completamente distinto al que había imaginado. ¿Qué descubriría? ¿Qué había detrás de esa figura? No podía eliminar la duda de mi mente. Si quería respuestas, tenía que buscar la verdad. A medida que me acercaba al lugar donde la vi por primera vez, una sensación de vértigo me abrumó. De repente, el aire se volvió pesado otra vez. Me detuve, observando el mismo espacio donde había sentido la presencia. Desearía poder deshacerme de esta sensación. Fue entonces cuando noté algo en el suelo, un objeto brillante, casi oculto entre las hojas secas. Me agaché y lo recogí. Era un colgante, un medallón que reflejaba la luz del sol. En su interior había una imagen desgastada, pero antes de poder examinarlo más de cerca, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí que no estaba solo. Algo se acercaba. Al girar, vi algo más que una sombra. Era una figura definida. Iba tras de mí. Capítulo 5. Me giré rápidamente, el latido de mi corazón resonando en mis oídos. La figura se alzaba ante mí, las sombras retorciéndose a su alrededor como si fueran parte de ella. Era más que una simple sombra. Su forma era humana, pero carecía de rasgos claros. ¿Era real o solo una proyección de mi mente? Una mezcla de miedo y curiosidad me llevó a quedarme quieto. Quería correr, pero no podía moverme. Mis pies parecían estar pegados al suelo. La figura dio un paso hacia mí. Su presencia me envolvió en un frío helado. El aire se hizo denso, como si todas mis esperanzas y pensamientos se hubieran colapsado en un inquietante silencio. De repente, las imágenes del medallón que sostenía en mis manos parecieron cobrar vida. Era como si el objeto hubiera despertado algo en la figura, algo más que un simple interés. Ella se movió lentamente hacia mí, y comprendí que necesitaba actuar. Sin pensarlo más, levanté el medallón entre nosotros. «¿Quién eres?», grité, mi voz temblando. No hubo respuesta. La figura permaneció quieta, pero sentí un tirón, una conexión entre nosotros. Era como si alzara la mirada, si es que realmente tenía ojos. En ese momento recordé lo que Lucas había dicho: investigar, buscar respuestas. Tal vez había algo sobre este lugar, algo que no sabía. Mientras la figura seguía avanzando, algo en mi interior se encendió. Recordé el lugar donde había visto a otros viajeros en la carretera años atrás, hablando de la extraña luz que brillaba en la noche. Tal vez todo esto estaba ligado. Necesitaba saber. Decidí acceder a mi miedo. Con el medallón en mano, me acerqué un paso a la figura. El aire vibraba alrededor nuestro, lleno de energía. «Tú sabes algo», afirmé. No esperaba una respuesta, pero la palabra brotó de mis labios como una súplica desesperada. La figura se detuvo, y de repente el viento se levantó, llevándose las hojas secas y revelando un camino más allá de la carretera. El impulso de seguirlo fue más fuerte que cualquier duda. Detrás de mí, la figura permanecía quieta, como observando mi reacción. ¿Me estaba guiando o tratando de advertirme? Dejé el medallón en el suelo, un pequeño sacrificio. Me volví y empecé a caminar por aquel camino oculto. En cada paso, una parte de mí quería mirar hacia atrás, pero la curiosidad me empujó a seguir adelante. A medida que me adentraba en el sendero, las sombras se alargaban. Ya no eran simples oscuros, eran susurros, ecos de algo más, algo que había sido olvidado. Sentí que estaba cruzando a otro mundo, uno donde la figura que había visto antes podía ser más que un terrorífico espectro. Pero entonces un ruido rompió el silencio. Algo o alguien me seguía. La figura ya no estaba, pero sabía que no estaba solo.
Mis instintos clamaban que retrocediera, que nuevamente regresara a la carretera que había conocido. Pero ahora toda mi atención estaba centrada en lo que se ocultaba en la penumbra. «¿Quién está ahí?», pregunté, la voz apenas un susurro. Pero no hubo respuesta, solo un susurro del viento y el crujido de las hojas. Mi corazón se aceleró nuevamente. No obstante, sabía que ya no había marcha atrás. Tenía que enfrentar lo que venía, incluso si eso significaba confrontar mi mayor miedo. Entonces la tierra debajo de mí tembló. Un brillo apareció a lo lejos, un resplandor que parecía pulsar, e intuía que descendía desde las sombras, como si la propia carretera estuviese viva. ¿Era el mismo brillo que habían mencionado los viajeros? No tenía más opciones. Caminé hacia la luz, preparado para enfrentar lo desconocido, y con la esperanza de que todo lo que estaba descubriendo me llevaría más cerca de la verdad sobre aquella figura misteriosa. Pero, al acercarme, supe que no tenía idea de lo que realmente me esperaba. Y cuando llegué, todo se oscureció. Capítulo 6. La oscuridad me envolvió con una fuerza abrumadora, como si el aire estuviera empapado de una neblina densa. Intenté agitar mi mano frente a mí, pero no vi nada. Estaba completamente a ciegas. El pánico se apoderó de mí. ¿Dónde estaba? Había seguido la luz y de repente me había encontrado en un lugar que no reconocía. Respiré hondo, intentando calmarme. Era un terreno familiar en cierto modo. Recordé la carretera y la figura y me pregunté si había cruzado algún límite. Di un paso hacia adelante, confiando en que mis pies me llevarían a un nuevo destino en lugar de a mi propia perdición. Al avanzar, sentí un leve roce, como si algo atisbara mi presencia desde la sombra. Me detuve en seco. «¿Quién está ahí?», grité de nuevo, mi voz resonando en el vacío. Esta vez, una risa suave e inquietante llenó el aire, una risa que nunca había escuchado antes. Era una mezcla de burla y curiosidad, como si un extraño estuviera disfrutando de mi angustia. Mis piernas temblaron, pero el impulso de seguir adelante me dominó. Tal vez esa risa fuera un signo de que estaba cerca de la verdad. Después de todo, no había retrocedido hasta ahora. Entonces, un eco a mis espaldas me hizo girar violentamente. Algo se movía. Se dibujó una sombra en el umbral de la oscuridad. «No, déjame en paz», exclamé, demasiado asustado para poder pensar claramente. Pero no era una respuesta de desesperación, era una defensa. Primero, me enfrentaría a lo desconocido. Me di cuenta de que debía compartir mi miedo, no esconderlo. Así, tomé aire y avancé hacia la sombra, aún sintiendo el pulso de la luz distante. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura se reveló lentamente, parecida a la que había encontrado antes, pero esta era diferente. Su forma era clara, su rostro un tanto definido, aunque aún envolvía un aire de misterio. Era como si las sombras se acumularan a su alrededor, pero ella parecía en control. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó, con una voz que resonaba y vibraba al mismo tiempo, como dos ecos enfrentándose. «Busco respuestas», respondí, aunque mi voz sonaba mucho más temblorosa de lo que quería. «La figura en la carretera, yo creo que estás conectada a ella». La figura sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. «Pocos se atreven a cruzar, pero tú lo hiciste. Eso tiene su precio». «¿Un precio?», pregunté, temiendo la respuesta. «No quiero nada más que entender». Su mirada se endureció. «Entender puede llevarte a lugares oscuros. Las sombras no siempre son lo que parecen». Entonces, un ruido fuerte interrumpió nuestra conversación, un crujido y susurro que recorrió el suelo bajo mis pies. La figura se tornó seria y me hizo una señal rápida con la mano. «Debes salir de aquí, no estás preparado». Antes de que pudiera protestar, una fuerza me empujó hacia atrás. Todo giró y volvió a oscurecerse. Sentía que la figura se desvanecía, junto con la luz que había seguido. En mi rostro, la brisa se convirtió en un viento frío y helado, como si actividades invisibles se burlaran de mí. En medio de la oscuridad, finalmente todo se aquietó. La luz había desaparecido. ¿Había fallado en mi búsqueda? La sensación de haberme acercado a algo pequeño, pero significativo, se desvanecía rápidamente.
Pero antes de que la desesperanza pudiera consumirme, escuché una voz lejos. Era la misma risa retumbante, pero esta vez sonaba abandonada, despojada de alegría. Estaba atrapado en un juego del que no sabía las reglas. Tenía que encontrar otra forma de avanzar, ya que aún no había terminado. Pero aunque se esconden en la oscuridad, las sombras estaban más cerca de lo que pensaba. Capítulo 7. La oscuridad se desvaneció de repente, y un destello de luz apareció parpadeando a mi alrededor. Sentí como si hubiera cruzado una frontera invisible. La luz era tenue al principio, pero empezaba a aclararse. Al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba de vuelta en la carretera. Era la misma, con la línea blanca en el centro y el susurro del viento atravesando los árboles. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. La sensación de ser observado me recorrió, la misma inquietud que había sentido. Aguardé en la penumbra, esperando que la figura reapareciera. No tardé en escuchar esa risa otra vez, resonando en la distancia. Era una burla silenciosa, y esta vez parecía burlarse de mi inseguridad. ¿Qué demonios acaba de pasar?, murmuré para mí mismo. La sensación de haber cruzado un umbral permanecía, pero no podía volver a lo que había estado, y eso me llenaba de inquietud. Giré lentamente, explorando la carretera vacía, buscando cualquier señal de lo que había dejado atrás. Sin embargo, solo había silencio. Entonces vi un destello más. No era la luz del amanecer, sino algo más. Me acerqué, el corazón latiendo en un ritmo desordenado. Había algo en el suelo. Al agacharme, mi aliento se detuvo. Era un trozo de metal. Un colgante, algo que parecía una llave antigua, cubierta de tierra y óxido. ¿Por qué estaba aquí? Mientras intentaba entender qué significaba, una voz se coló en mis pensamientos. «No podrás escapar tan fácilmente», decía. Era la misma voz de la figura que había encontrado en la oscuridad. La escuché clara y cercana, como si flotara en el aire. «¿Qué demonios acaba de pasar?», murmuré para mí mismo. La sensación de haber cruzado un umbral permanecía, pero no podía volver a lo que había estado, y eso me llenaba de inquietud. Giré lentamente, explorando la carretera vacía, buscando cualquier señal de lo que había dejado atrás. Sin embargo, solo había silencio. Entonces vi un destello más. No era la luz del amanecer, sino algo más. Me acerqué, el corazón latiendo en un ritmo desordenado. Había algo en el suelo. Al agacharme, mi aliento se detuvo. Era un trozo de metal. Un colgante, algo que parecía una llave antigua, cubierta de tierra y óxido. ¿Por qué estaba aquí? Mientras intentaba entender qué significaba, una voz se coló en mis pensamientos. «No podrás escapar tan fácilmente», decía. Era la misma voz de la figura que había encontrado en la oscuridad. La escuché clara y cercana, como si flotara en el aire. «¿Qué tienes que ver con todo esto?», grité, pero no recibí respuesta. Por un momento consideré dejar la llave, pero una fuerza extraña me llevó a guardarla en el bolsillo. Tal vez fuera un indicio. Entonces, sin darme cuenta, un par de pasos más lejos de la carretera, vi algo más en la maleza. Una sombra se acercaba, serpenteando entre los árboles. ¿Quieres respuestas? Pues ve por ellas. Resonó la voz burlona nuevamente, y me di cuenta de que la voz provenía de la sombra en movimiento. El miedo llenó mis venas, pero la curiosidad era más fuerte. Di un paso hacia adelante. La sombra se disolvía y se reformaba, guiándome hacia un pequeño claro. No había forma de dar marcha atrás ahora. Me sentía atrapado en su red, como si el destino hubiera decidido por mí. Al final del camino, la sombra tomó la forma de una figura humanoide. En la penumbra pude ver que era similar a la figura de antes, pero con una presencia más fuerte y amenazadora. «Has regresado», dijo. Su voz era profunda, casi hipnótica. Sentí un escalofrío en la espalda al darme cuenta de que este encuentro era diferente. Esta vez estaba más cerca de la verdad, pero también más cerca de la confrontación. «Necesito entender», forcé a salir de mis labios. «Necesito saber qué está pasando». La figura sonrió,
una sonrisa que no ofrecía consuelo. «Entonces, ven y descúbrelo». De repente, el claro se iluminó, revelando caminos que se bifurcaban, cada uno oscuro y lleno de promesas y peligros. Sabía que la única manera de avanzar era elegir uno, pero no estaba seguro de qué o quién podría estar esperándome allí. «¿Y si elijo mal?», murmuré en voz baja. La figura se rió una vez más, resonando en el aire. «Ese es el verdadero juego, ¿no crees?». Me encontré inmóvil, con un nudo en el estómago. La risa aún retumbaba en mi mente. Tenía que actuar. El tiempo se desvanecía, y la oscuridad de la noche se cerraba a mi alrededor. Sin otras opciones, di un paso hacia uno de los caminos, mientras un escalofrío me recorría. Algo grande e incierto me esperaba, y no podía dar marcha atrás. Capítulo 8. Apenas comencé a caminar por el camino seleccionado, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Miré hacia atrás, pero la figura se había desvanecido, desdibujándose en la neblina gris. El aire era denso, casi pesado, y cada paso que daba resonaba como un eco en la oscuridad. La vegetación parecía cerrarse a mi alrededor, como si tratara de retenerme en este lugar. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había entrado en el claro, pero cada centella de esperanza se desvanecía a cada paso. Al frente, el camino se torcía y entrelazaba, y las sombras danzaban en mi alrededor, al compás de mi creciente ansiedad. La risa burlona todavía reverberaba en mi cabeza, y no parecía querer irse. Después de unos minutos, y a medida que me adentraba en la oscuridad, noté un brillo tenue al final de este sendero. Algo me decía que tenía que acercarme, que podría tener respuestas sobre todo lo que había vivido hasta ahora, pero la pregunta era, ¿qué tipo de respuestas? Con cada paso, el brillo se hacía más intenso, hasta que finalmente se convirtió en una luz que parecía irradiar del suelo mismo. Me acerqué, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. En el centro del resplandor, algo parpadeaba. Era un objeto, una especie de esfera brillante, suspendida justo por encima de una roca. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo vi con claridad. Era una especie de cristal, pulido y repleto de matices de color. «¿Qué es esto?», susurré sin darme cuenta. La esfera pulsaba como un corazón, emitiendo un ligero zumbido que desaparecía al instante en el aire. Me quedé paralizado, la mente llena de preguntas. Justo cuando traté de alcanzarlo, una sombra se movió a mi lado. «Esperemos un momento», dije, retrocediendo al instante. Era una voz familiar. Me volví y la figura de la sombra apareció de nuevo, más intensa que antes. «Ese objeto es más peligroso de lo que parece». «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?», pregunté, confundido y mariposeando entre el asombro y el miedo. «Soy la respuesta a tus preguntas y la marioneta en este juego», respondió. «El cristal y la llave que llevas son parte del mismo rompecabezas, pero tú decides qué camino tomar». Sintiendo que las cosas se complicaban aún más, pregunté, «¿Qué significa eso? ¿Qué pasará si lo toco?». La figura dejó escapar una risa burlona. «Ah, el acto de tocarlo podría revelarte verdades, pero también consecuencias. ¿Estás listo para el costo de tal conocimiento?». Mis manos se movieron hacia el cristal sin pensarlo. Un instante después, una ráfaga de viento agitó los árboles y el ambiente alrededor de mí. La esfera empezó a brillar más intensamente, y el canto de la risa se fue convirtiendo en gritos, susurrando palabras en un idioma que no comprendía. Todo a mi alrededor parecía colapsar y expandirse al mismo tiempo. Las sombras danzaban con más fuerza, y las palabras flotaban en el aire, llenándolo de mensajes distorsionados. Me sentí como un niño atrapado en una pesadilla, incapaz de escapar mientras me arrastraba hacia lo desconocido. «¿Qué has hecho?», gritó la sombra, con una mezcla de enfado y pánico. En ese instante comprendí que había cruzado el umbral definitivo. La luz del cristal estalló, llenando el claro de un resplandor deslumbrante, pero yo ya no era solo un espectador. En ese juego de sombras y luces me había convertido en una pieza fundamental, pero no sabía si estaba preparado para las consecuencias que vendrían.
Entonces todo se oscureció de nuevo. Capítulo 9. Desperté en un lugar completamente diferente. No podía ver nada, solo un negro absoluto que me envolvía. Intenté moverme, pero mis extremidades parecían pesadas, como si estuvieran atrapadas en una especie de gelatina. La confusión me golpeó con fuerza y al momento sentí como el pánico comenzaba a asomarse. «¿Dónde estoy?», murmuré, aunque sabía que nadie me escucharía. No había sonido, ni el susurro del viento, ni los ecos que antes me rodeaban. Solo un silencio abrumador. De repente, el suelo tembló ligeramente bajo mí. «Entonces, has elegido conocer la verdad», resonó una voz profunda que parecía emanar de todas partes. «¿Quién está ahí?», grité, tratar de llenar el vacío de mi miedo. «Soy parte de lo que has desatado. La esfera, un candado que guarda secretos, ha sido abierta». La voz tenía un toque de desprecio y anhelo al mismo tiempo. «Tenías ganas de respuestas, ¿no? Pero no entiendo. Solo quería conocer más. No esto». Mis palabras brotaron entrecortadas. «Lo que hay aquí es más de lo que tu mente puede soportar», continuó la voz. Con un giro, sentí que el aire se movía a mi alrededor. «Prepárate, vas a ver lo que otros no se atreven a mirar». De repente, la oscuridad se iluminó de manera abrupta. Imágenes comenzaron a fluir ante mis ojos, como un río de recuerdos ajenos. Aviaciones, luces brillantes, sombras alargadas. Momentos de miedo y desesperación en los cuales yo no estaba presente, pero me sentía como un espectador involuntario. Gritos, pérdidas, traiciones. La esencia del dolor se me metió en la piel. «¡Deténlo!», grité, incapaz de tolerar aquella avalancha de angustia. «¿Qué es todo esto?». «Son las historias de aquellos que, como tú, buscaron respuestas, solo que no siempre regresaron». La voz parecía divertirse ante mi desasosiego. «Todo está conectado. Tu destino, el cristal, la llave que llevas». «No puede ser», balbuceé. «Esto es un error. Necesito salir de aquí». Mi corazón estaba a 1000 por hora. Finalmente, mi mirada se enfocó en una figura familiar entre la multitud de imágenes. Era yo, en una carretera oscura, hace años. Recuerdo la sensación de ser observado. La sombra me había seguido desde aquel entonces. Pero esta vez no estaba solo. Alrededor había otras sombras. Algo se movía, al acecho, como si estuvieran por atraparme. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, aterrorizado. «Déjenme en paz». «Son las sombras de tus decisiones. Te observan, te saben, y tú jugarás en sus manos, si lo deseas». La risa resonó de nuevo, un eco cruel. Sentí un deseo abrumador de retroceder, de escapar, pero sabía que aquello era solo un reflejo de mi propia mente, un laberinto del que podría no salir. No podía quedarme ahí, pero tampoco sabía cómo moverme hacia adelante. Sin embargo, un impulso me atravesó. «¡Voy a detener esto!», grité, buscando la fuerza que se ocultaba dentro de mí. Pero mientras buscaba el camino hacia la salida, la voz continuó. «En este juego, las elecciones importan. Al final, solo tú puedes decidir cómo enfrentar la oscuridad. Solo recuerda, la verdad a veces duele más que la mentira». Al tomar aire, sentí que la realidad comenzó a desmoronarse una vez más, pero esta vez algo en mí se resistía. Había una chispa de determinación abriéndose paso entre el caos. Sin embargo, aún no había terminado. La oscuridad me atrapaba lentamente, como un abrazo cruel, y tenía que actuar. Tenía que actuar. ¿Podría enfrentar mis sombras antes de que ellas me devoraran por completo? El tiempo se acababa. Capítulo final. Desperté de nuevo, esta vez en el borde de la carretera. El horizonte se iluminaba con el primer destello del amanecer, pero la calma se sentía inquietante. Había regresado, pero no estaba seguro de cómo o por qué.
La carga de mis experiencias recientes pesaba sobre mí, como una sombra que no se disipaba con la luz del día. A medida que despertaba, intenté procesar lo que había vivido. Recordaba la figura, la luz, el eco de conversaciones que rozaban los límites de la locura. ¿Era todo un sueño? Mi corazón seguía vibrando con el eco de aquel lugar aterrador. Con el resplandor del sol, las sombras que antes parecían al acecho ahora se mostraban como ramas y hojas. La carretera estaba en calma, pero una sensación persistente me decía que algo no estaba bien. Decidí que debía regresar al pueblo. Tal vez allí podría encontrar respuestas más concretas sobre lo que había vivido. Con cada kilómetro, la incertidumbre llenaba mi mente. Pasé por la tienda del hombre arrugado, pero esta vez la puerta estaba cerrada y un letrero de fuera de servicio colgaba de la entrada. Era como si el pueblo intentara mantenerse alejado del temor que siempre había rodeado la carretera. Mientras me alejaba, una mirada furtiva de alguien en un café cercano me sorprendió. Era una mujer de cabello gris y ojos que parecían saber demasiado. Se me acercó, su voz susurrante se entrelazó con el ruido del tráfico. «No deberías haber regresado», dijo, como si conociera mis secretos. «La sombra nunca se va del todo, a veces se disfraza». Su advertencia me hizo estremecer. ¿Realmente había escapado? La sensación de inquietud me invadía mientras volvía a mi auto. La llave en mi mano parecía más pesada que antes. Al entrar, el medallón que había encontrado en el bosque aparecía en mi mente. Me pregunté qué había de real y qué había de ilusorio en todas mis experiencias. Conduje de nuevo hacia el hogar, pero las imágenes de la sombra y la figura seguían atormentando mi mente. Había algo en el aire, una vibración incesante, un susurro que parecía persistir, llamándome de vuelta. A medida que me iba acercando a la carretera oscura, me preguntaba si podría deshacerme de todo esto. Decidí detenerme, saqué el medallón y lo coloqué sobre el tablero, sintiendo que un hilo invisible me unía a él. Aquel objeto, una clave de mi búsqueda, parecía vibrar al mismo tiempo que mi corazón, como si resonara con un conocimiento oculto. El viento sopló y sentí su presencia. La sombra estaba allí, no en forma de amenaza, sino como un recordatorio. Era como si una parte de mí hubiera logrado conectar con ella, un eco de mi propia oscuridad. No había respuestas obvias, pero sí un sentido de paz en la incertidumbre. «Lo sé», murmuré, mirando hacia el bosque. «No siempre se trata de escapar. A veces lo que tememos puede ser integrado, suficiente para no dejar que la sombra me consumiera. A veces era necesario abrazarla». Comencé a conducir de vuelta a casa, el sol brillando por delante, pero dentro de mí sabía que nunca podría olvidar. Las sombras Quedarán para siempre grabadas en mi memoria, recordatorios de que, en la vida, siempre hay un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y aunque nunca tendría todas las respuestas, el camino siempre seguiría adelante, con más preguntas por formular. Ya en el camino, me quedé pensando en si algún día volvería a la carretera, si alguna vez entendería completamente lo que había perdido y ganado. Pero en lo profundo de mí, comprendí que quizás la búsqueda nunca termine, que la sombra siempre responderá con susurros, y yo simplemente seguiré buscando la luz en medio de la oscuridad.